Este Teo Yaomiki se refiere a la esencia de los guerreros que murieron en batalla. Y cuando dice guerreros que murieron en batalla, no se refiere nada más a hombres, a lo mejor se agarraron en la guerra y no, va mucho más allá. Se refiere también a las guerreras y a los guerreros. Las guerreras son aquellas mujeres que por dar vida a otro ser humano se quedaron en esa gran batalla, ¿no? Las que murieron dando vida a un hijo, las que murieron en el parto, ¿no? Esa es la esencia. Por lo tanto, la persona que tenga su numeral 6, ¿sí? La persona que tenga su numeral 6 en su tonal, a lo mejor 6, Chicuase Cuespalin, Chicuase Xochitl, Chicuase Ocelot, 6 Ocelote, tienen esta energía del Señor del día de, justamente, tienen el Señor del día, Ateo Yaomiki, ¿sí? Y realmente Teo Yaomiki les digo lo que los empodera a estas personas. Es esa energía vibrante que está ahí y eso le da ese ímpetu, le da ese poder de seguir trabajando, ¿sí? Estos son los señores del día. Ya estamos en esta parte, miren, es el señor del día, es Chicuautli. ¿Qué es Chicuautli? Chicuautli la lechuza. Muy buenas noches, hermanito José Luis, bienvenido. Chicuautli es lechuza. Es un poquito más pequeño, que el tecolote es más grande, la lechuza es más pequeñita, ¿no? Pero también tiene esa parte, esa energía muy hermosa, la cual puede, pues, trabajarse, ¿no? Ahora bien, aquí es algo muy importante que nosotros debemos de tener muy presente. ¿Cómo? Que mientras que en la noche tenemos a una energía que es el Señor del día y, y el regente que es nuestro, perdón, de la noche, el Señor de la noche y el Nahualito. Nos guían en la noche. Pero en el día también tenemos otras energías que están con nosotros y eso debemos de empoderarnos con ellos, ¿no? Y precisamente el volátil está aquí. Es la de Chicuautli, ¿no? Y aquí está, miren, Se, Ome, Yeyi, Nahui, Macuili, Chicuase. Aquí está Teo Yaomiki. Es este Teo Yaomiki. Y este que está aquí es el Chicuautli, ¿no? Este es del Códice Borbónico. Están los señores del día con sus volátiles y su regente, ¿no? El volátil siempre lo vamos a encontrar acá arriba, miren. Por si algún día dicen ustedes, pues yo quiero hacer un tonal utilizando solo a Mosh, porque a eso vamos a llegar. A eso vamos a llegar un día. Como ya no lo memorizamos, que el número 6 es Chihuahua, sí, esta es la lechuza. El número 6 y empiezo a explicar el número 6, ¿no? Teo Yaomiki, aquí está Teo Yaomiki, es la energía, la esencia o el espíritu, pudiéramos llamarle, ¿no? De los guerreros que murieron en batalla, que murieron en esa lucha interna y en esa lucha por dar vida o quitar vida también a veces. Por eso les decía yo, estamos en un constante cambio de la bondad y de la maldad, si lo queremos ver aquí. Dice, Tonaltecutli Teo, la partícula Teo, acuérdense de Teos, y no es Dios, no. Teos es energía sagrada,
Yao, de yaud. Acuérdense que cuando lo aglutinamos, el TL, el dígrafo TL, se elimina de yaud. Miki, muerte, ¿no? Entonces, Teo Yao Miki quiere decir la energía sagrada de los guerreros muertos en batalla, ¿no? Aclarando, como hace ratito les decía, que un guerrero, ahí se le pone guerrero, pero también están las guerreras que luchan, ¿sí? Y es lo más hermoso que podemos encontrar de las guerreras. Las mujeres dan su propia vida, lo arriesgan para dar vida a otro ser humano. Y eso lo valoraban mucho nuestros abuelos. Que los invasores cuando llegaron, no, es que aquí son bien machistas, que las mujeres, no es cierto, no es cierto, hermanito. El machismo lo trajeron ellos. Inclusive existen registros que había mujeres en el Anáhuac que eran tlatoani, que eran muy sabias, conocían todo el arte de la guerra, el arte de la vida, el arte de la medicina, ¿sí? Entonces, entonces eso es lo que debemos de tener en cuenta. La persona que tiene a Teoyao Miki es una de las cualidades que podemos encontrar, los hermanitos. ¿Cómo? Es la energía. Dentro de la religión, dentro de del sincretismo religioso, nosotros lo trabajamos ahí en el círculo con los abuelitos. Lo trabajamos pensando también como las ánimas del purgatorio, en la energía de los que ya murieron. Entonces, si queremos trabajar con Teo y Yaomiki, ¿qué hacemos? Con una velita, lo prendemos y les decimos, abuelos Teo y Yaomiki, que están allá descansando en Mixlampa, permítanos, permítanos disfrutar un poco del poder que tienen ustedes, de la gran, de de la lucha que ustedes han tenido. Enséñanos a caminar este sendero. Protégenos, protégenos en este proyecto que vamos a hacer. Camina a mi lado. Protégeme de todas esas malas influencias, de esas malas acciones que quieran hacerlo contra mí. ¿Sí? Y fíjense, creo que ya les había contado esta anécdota. El abuelito trabaja mucho con Teo Yaomi y con Venus. Dice que este abuelito todos los días iba a entregar su ofrenda al río y a un lugar donde para él consideraba su lugar sagrado. Pero había envidiosos, que le llamamos nosotros en náhuatl, moshikoani. Moshikoani quiere decir el envidioso, el que está ahí nada más viendo cómo atacar a alguien, ¿no? Con maldad, pues. Entonces, dice que había dos abuelos que se decían, pues vamos a atacarlo, pues, ¿qué tanto se creen? ¿No? Y entonces, para su sorpresa de los abuelos Moshikoani, los que le tenían envidia, cada vez que lo veían al abuelo que venía, venía con mucha gente, aquí venía gente, y venían platicando, inclusive dice que el abuelito veían esa energía de los abuelos de Oyaumiki, hasta lo traían abrazado, y venían pláticas, risas y risas, y nunca lo pudieron atacar, nunca le pudieron hacer daño. Él dice, no, pues yo voy solo, pero los envidiosos, sus enemigos, podríamos decirle así, lo veían, no, que iba bien protegido. Hasta llevaban velas algunos, lo iban cuidando. Entonces, dice que podemos pedir protección de ellos, ¿sí? A cambio, ¿qué les vamos a dar a ellos? Una vela, una plegaria, una flor,
Ellos nos van a proteger en nuestro sendero, en nuestro camino, ¿no? Dice Teoyami que es un concepto importante en la cosmovisión náhuatl que se relaciona con la esencia de los guerreros que han muerto en batalla. Aquí algunas cualidades filosóficas, el valor y el honor. Es lo que siempre se valora de los guerreros, ¿no? Para los pueblos náhuatl, morir en batalla era visto como un acto de gran valentía y honor, ¿no? Los guerreros que caían en combate eran considerados héroes y su sacrificio era valorado en la sociedad, ¿sí? Entonces, para nuestros ancestros era, yo voy a la guerra y ofrendo mi vida, porque voy por un fin más elevado. ¿Y cómo lo veían, cómo lo ven los abuelos? Como ciclo de la vida, ciclo de vida y muerte. En la filosofía náhuatl, la muerte no era el final, no es el final, sino una transición. La creencia en la continuidad de la existencia, donde los guerreros muertos se convertían en Teoyaomiki, reflejada la idea de que la vida y la muerte son parte de un ciclo natural. Esos guerreros aún están en mi clan. Y por eso los podemos llamar, invocar, pedirle protección, ¿sí? Utilizando esta metodología que ya lo hemos practicado. Agradece, pide y compromete. Agradece, pide y compromete, ¿no? Conexión con los ancestros. Existe un profundo respeto por los ancestros en la cultura náhuatl. Los guerreros fallecidos eran honrados y recordados por sus familias y comunidades, que se creía que su esencia protegía y guiaba a los vivos. Lo que les decía hace ratito de la anécdota, ¿no? ¿Cómo? Los abuelitos dicen, no, pero yo no iba con nadie. Lo único que hacía era antes de salir de la casa, prendía una velita. Abuelitos, abuelitas, acompáñenme, protégenme en este camino que estoy haciendo. La espiritualidad y la mitología. Teoyamiki simboliza la conexión entre lo humano y lo divino. Entre lo humano y lo divino. Y su esencia se entrelaza con mitos y rituales que celebran la vida, la muerte y la guerra. Esto refleja la importancia de la espiritualidad en la vida diaria de los náhuatl. Claro que existe eso, hermanitos. ¿Cuándo les agradecemos a nuestros abuelitos? En esta veintena. ¿Se acuerdan que en esta veintena, que es la de la Xochimaco, llegan las energías de los niños pequeñitos? Por eso es que con esa inocencia vamos a aprender, ¿no? Es una identidad cultural, los rituales y ceremonias, ¿no? Estas ritualidades, les decía yo, para nosotros aquí en la montaña de Guerrero, son 9 días que les rezamos, le llamamos nosotros novenario. Es un ritual. Después de terminar de rezarle por los 9 días, le llamamos nosotros, se termina el novenario y se le lleva la cruz y se le entierra donde está, va y se le lleva donde está su panteón, donde está su bóveda, donde va a descansar, donde está descansando su cuerpo, ¿no? Es esa parte que nosotros entendemos, dice que los rituales funerarios y ceremonias llevados a cabo para honrar a los guerreros muertos son ejemplo de la forma en que se mantiene viva su esencia. Estas prácticas reforzaban la cohesión social y la identidad colectiva. Estas cualidades apuntan a una rica tradición de respeto, conexión, significado, que es fundamentalmente para entender la perspectiva náhuatl sobre la guerra y la muerte. La guerra y la muerte. Nosotros todos los días estamos en esa guerra. Hace ratito veíamos de esa parte, ¿no? De que podemos nosotros luchar primero con nuestro guerrero interno. Y algunos le llaman precisamente esa guerra florida. ¿Por qué es guerra florida? Es una guerra florida porque tendrás que vencer a tu otro yo, que tú eres una flor, ¿no? Al mismo tiempo,
que esta energía sagrada nos enseña a que podamos trabajar y pensar, conectar con nuestros abuelos que ya fallecieron. Nos prepara a decirnos que totalmente no desaparecen ellos. Les decía yo, si algún día su servidor, ¿verdad? Porque no somos eternos, claro que tampoco vamos a andar buscando la muerte, ¿verdad? Pero si algún día todos ustedes que estamos aquí partimos de este plano, ¿vamos a seguir viviendo? Sí, hermanitos. ¿Dónde? Aquí y aquí, ¿no? Por eso, esta energía que están conectados con los guerreros fallecidos, la lechuza es un puente, este animalito. Las lechuzas dentro de la cultura nahua y anahuaca tienen una serie de cualidades filosóficas y culturales que son significado, que dice símbolo de sabiduría y conocimiento. Suelen ser vistas como criaturas sabias que poseen conocimiento profundo. En muchas tradiciones presentan la capacidad de ver más allá de lo obvio y entender lo oculto. Es lo que tienen las lechuzas, al igual que los tecolotitos, ¿no? Hay algo, lo obvio. ¿Por qué lo obvio? O sea, tenemos una lechuza, conoce mucho, transgrede la mente de la otra persona o transgrede la mente del otro ser. Conoce sus más profundos sentimientos, pensamientos, ¿no? Hay una forma de cómo poder lograrlo, ¿sí? Y el que me lo han enseñado es mirar a los ojos. El otro es decirle, ¿qué tienes? Te veo triste, te veo contento, cuéntame. A través de eso, él solito empieza a darse a conocer y así podrás saber cómo piensa, cómo hace. Por eso dice que ven más allá. Son mensajeros entre mundos. El mundo de Mictlampa y el mundo de este plano terrenal, ¿no? En la cosmovisión náhuatl, las lechuzas a menudo son considerados como mensajeros entre el mundo físico y el mundo espiritual. Llevan el mensaje. Sí, por eso es que decimos nosotros que las lechuzas son una fuente de sabiduría. Se les atribuye la capacidad de comunicarse con las almas de los muertos o sus espíritus y de traer mensajes, bueno, a los dioses, no traerle mensaje a las energías que somos nosotros. Son guardianes de la noche, ¿no? Son animales de la noche, tienen la cualidad de la protección y el misterio de la noche. Su presencia se asocia con lo desconocido y lo oculto, representando tanto los peligros como las oportunidades que pueden encontrarse en la oscuridad. Oportunidades a encontrarse en la oscuridad. ¿Qué nos dice en otras palabras? Nos está diciendo que a pesar de la oscuridad hay sabiduría, hay bondad. Si nosotros buscamos esa bondad, pero también hay maldad, hay engaño en la oscuridad. Augurios y profecías. En algunas tradiciones, el canto de una lechuza es interpretado como un augurio que puede presagiar eventos importantes de la vida en las personas o comunidades, ya sea de buena o mala fortuna, dependiendo de cómo lo veas, ¿no? Yo les decía que tengo una pequeña anécdota, inclusive lo convertí en poema, esa anécdota, pero lo convertimos en poema, está en el poemario Yoltepecuintepeyot. Dice, oye papá, oye mamá, escucha al búho, escucha el tecolote, la lechuza, está cantando. Alguien tiene que partir de este plano. Tú no, papá, tú no, mamá.
No quiero que me dejen. No me gustaría perderlos. Vivan para siempre conmigo. Vivan protegiéndome. Y el padre le dice, hijo mío, así como llega el agua refrescante, así como el aire pasa en este camino, en este sendero, así venimos nosotros, hijo mío. Solo venimos por un instante en este plano existencial y no por tu egoísmo y no por tu conveniencia, nos vamos a quedar en este plano. Por eso, disfrútanos ahora que estamos vivos. Abrázanos, quiérenos, danos lo que tú tengas de comer, danos el amor que tú quisieras dar. Vive en el aquí, en el ahora. No vivas en el eterno futuro, que es impredecible e inseguro. Ahí está, ¿no? Ahí está, hermanito. Y es esa parte que no hemos entendido. A veces decimos, oye, ¿escuchaste? Estaba cantando el tecolote, alguien va a morir. Tenemos tanto miedo, perdón, tenemos tanto miedo de morir, pero también no sabemos cómo vivir la vida. Qué ironías. No me quiero morir, pero me la paso quejándome, uy, esta vida, ¿no? O sea, no vives, pero quieres vivir más tiempo. ¿Cómo está eso? Qué complicados somos los seres humanos, ¿no? Decimos, no, pues yo quisiera vivir más tiempo, pero vivir sufriendo, llorando, quejándote, que no tienes esto, que no tienes lo otro, que, ¿no? Transformación y cambio. Las lechuzas también pueden representar la transformación, ya que son aves que cambian de hábitat y adaptan su forma de vida a las diferentes condiciones ambientales. Estas cualidades reflejan cómo la lechuza es valorada en la cultura anahuaca, integrando aspectos de espiritualidad, sabiduría, conexión con la naturaleza. Y es lo que queremos nosotros, hermanos, conectarnos con la naturaleza, entender el lenguaje de la naturaleza, entender que somos parte de este gran mundo natural. Ujú. Entonces, si le estamos leyendo su tonal al hermanito, a la hermanita, que su numeral es el número 6, recuerden que cuando le asignamos un tonal y un numeral al hermanito, a la hermanita, por lo general, su numeral es lo que representa su señor del día. Esos son los que tienen el número 6. ¿Ah? Ahora bien, le vamos a decir, tú tienes la gran oportunidad, el gran poder de poderte conectar con los abuelos que ya fallecieron y les puedes pedir protección. Solo entiéndelo, que nada es gratis, que tendrás también que honrarles con tu velita, con flores, con todo lo que tú tengas. Comida, lo que tú comas, ponle en tu altarcito. Ándale, abuelitos, coman también ustedes, ¿no? Tu volátil es la lechuza, un animalito que trae presagio, un animalito que puede predecir lo que puede pasar en un futuro. Entonces, no te sorprendas cuando digas, esto que va a pasar, yo ya lo soñé. Y hay ese tipo de personas, hermano. Yo tengo a un compañero familiar que él dice, va a pasar algo. Soñé a fulana de tal que iba en un carro negro. ¿Qué quiere decir? Va a fallecer.
Cuando es un carro que va rodando, va a fallecer. Esa es la caja de muertos. Se va a meter, le digo, es su vasija. ¿Sucede? Llega a suceder, hermanitos. Llega a suceder. No. Dice, a veces él dice, y a mí me da mucha, dice, a mí me da mucho miedo, me da pánico. ¿Te imaginas? Dice, o sea, de decirles, te soñé que te vas a morir. Para mí es algo muy delicado y muy doloroso. Digo, pero tú tienes esa cualidad, tienes ese poder, ¿no? Inclusive, él tiene, tiene tres niñas y dos niños gemelos. Dice yo, antes de que nacieran mis hijos, yo ya sabía cuál era su sexo. No, pues va a ser niña, va a ser niña, va a ser niña. Y los últimos dos, dice, le dije a mi esposa, van a ser gemelos y van a ser niños. Y yo ya les busqué su nombre, dice y todo. No, pero cuando le hice su tonal, justamente él es Chicuase Miquisqui, 6 muertos. Y tiene una gran conexión con Mictlampa. Eh, sí, es ese. Me parece que su señor de la noche era Mictlantecutli y Tecolot. El tecolote como su nahualito. Su señor del día, Teoyaomiki. Su volátil es Chicuauhtli. Le digo, caramba. Con razón, dice, sí. Y a veces presiento, dice. A veces presiento cuando a alguien le va a pasar algo. Inclusive él se ha accidentado 2 veces. Y dice, y las 2 veces él se vio cómo se accidentaba. Dios, qué gran poder, hermano, qué gran poder. Pero bueno, esa es esta parte, cuando le leí su tono, sí, soy yo, ese soy yo. ¿No? Guaguantli, ese es su regente, también lo ayuda, lo empodera. ¿Quién es Guaguantli? El del rostro oscuro, el del rostro travieso, ¿no? El que se pinta aquí su rostro. ¿Y quién es? Es la energía juvenil. Por eso se pinta su rostro, porque es travieso, ¿no? El del rostro rayado o oscuro. En la cosmovisión de los pueblos de la Nava, que el concepto guaguantli o el rostro oscuro se asocia con Tezcatlipoca, que representa múltiples aspectos de la existencia. Representa Tezcatlipoca, representa al coyotito joven, ¿no? El coyotito joven es travieso, es muy activo. ¿Por qué decimos que él es el coyotito joven? Chequen, por los colmillitos que trae aquí y este gran collar con un colmillo. Y él es joven. ¿Cómo lo sabemos? Por su copetito aquí. Y su tocadito es travieso. Es que él comunica también, es el rostro pintado. ¿Sí? Ay. Bueno. Bueno, entonces les decía yo, ¿qué es este de las relaciones que tiene la dualidad y el contraste? Este rostro pintado tiene esas dos cosas. Uno, ocultar sus emociones, porque son emociones internas, al ser Tezcatlipoca. Pero también viene la parte de que lo que expresa como dentro de la parte de su travesura. Tezcatlipoca conocido como el dios o la energía del cielo nocturno, del conflicto y de lo desconocido. Acuérdense que Tezcatlipoca, pues eso es lo que hace el conflicto que tenemos con nuestro ser interno, ¿verdad? Pero a la vez dice su representación como Guaguantli alude a la dualidad de la existencia, donde la oscuridad puede ser tanto un símbolo de peligro como de un misterio y de un potencial. En tanto, este sentido
El ego puede ser visto como una parte oscura de la identidad humana que puede llevar a la arrogancia y a la separación, ¿no? Entonces, cuando nosotros llegamos a entender al Wawansi, es como nuestro yo interno que es travieso, ¿no? Por eso, cuando llegamos a leerle un tonal a un hermanito, pues decirle esto, que tú tienes esta cualidad, por eso eres travieso. Confrontación del ego. La filosofía náhuatl, el ego puede ser atendido como la parte de uno mismo que busca reconocimiento y poder. Lo que yo les decía, Tezcatlipoca, ¿no? El ego. Siempre busca reconocimiento, pues véame, yo soy el que lo sabe todo. A través de la figura de Tezcatlipoca, los pueblos de la Nahua que enseñan la importancia de confrontar y trascender el ego para encontrar un equilibrio, una armonía. La lucha contra el ego es un ciclo fundamental en la vida, donde uno se enfrenta a sus propios miedos y limitaciones. Hermanitos, cuando nosotros sabemos cuáles son nuestras limitaciones, cuáles son nuestras cualidades, llegamos a comprender, llegamos a desarrollar pues, esa cualidad. Pero fíjense, eso cuando nos volvemos conscientes, pero cuando no, ¿no? Hay hermanitos que yo conozco, que dicen, no, pues me vale, ese soy yo, y no voy a cambiar. Así nací, y así me moriré. El que le guste, qué bueno, el que no, la puerta está ancha y vámonos, ¿no? Y si esa parte, ese es el ego, ese es el Tezcatlipoca. Les decía yo hace rato que de la mitología de Tezcatlipoca y Quetzalcóatl, ¿no? Que nos han hecho creer que Tezcatlipoca y Quetzalcóatl son dos hermanos gemelos. Dice, no es cierto, son dos energías que están dentro de nosotros. Pero curioso, dentro de esta cosmogonía, dentro de esta mitología, yo lo llegaba a comparar, ¿sí? Por ejemplo, en la Biblia viene lo que es Abel y Caín, Tezcatlipoca, Tezcatlipoca y Quetzalcóatl. Me parece que en la cultura, una de las culturas también muy antiguas, que es la de Mesopotamia, también hay dos energías que son como opuestas, pero son complementarias, como el día y la noche, ¿no? Son opuestas, pero se complementan para un mismo fin. Ahora bien, podemos decir, sí, el ego es todo lo negativo. No todo es negativo, también el ego también es bueno. ¿Por qué? Para darte a respetar y poner límites, también tienes que tener tu ego, ¿no? Ponerte fuerte. No, 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 no. Tampoco te quieras aprovechar de mí. Una cosa es que yo sea buena persona y otra cosa que tú, de toda esa bondad que yo muestro, pues te quieras aprovechar. Eso no se va a poder, ¿no? El autoconocimiento, el maíz y la creatividad. Tezcatlipoca también tiene asociaciones con la creación y la fertilidad. En algunas leyendas se dice que su rivalidad con Quetzalcóatl produjo la creación del maíz. Este simbolismo muestra que a pesar de la lucha y el ego, hay potencial para la vida y la renovación. El maíz como sustento vital representa el crecimiento que puede surgir incluso en la oscuridad. A pesar de la oscuridad, puede haber algo bueno, ¿no? La destrucción y el renacimiento. Nuestro ego, el guaguantli, el del rostro oscuro, también es necesario que tenga esa destrucción. Lo vamos a destruir y lo vamos a hacer que renazca. Tezcatlipoca es conocido por ser un dios que puede traer tanto destrucción como renacimiento. Esto refleja la idea del ego que puede llevar a la caída, pero también al resurgimiento y la transformación personal.
La destrucción del ego puede ser vista como un paso necesario para el crecimiento espiritual, sin duda. Sin duda, hoy lo trabajamos con Yeyeka, ¿no? Tenemos que hacer amigo a nuestro enemigo y así lo podremos conocer mejor y así lo podremos vencer mejor. Tiene que ser nuestro amigo, ¿no? Tenemos que trabajar esa parte de la dualidad, ¿sí? Interacción con otras energías, la relación de Tezcatlipoca con otros dioses, energías, en particular con Quetzalcóatl, destaca la tensión entre el ego representado por el aspecto más oscuro de la vida y la búsqueda de la sabiduría y el equilibrio. Esto resalta la importancia de entender y aprender de nuestras propias sombras. Debemos de aprender y entender desde nuestras propias sombras. En resumen, Huahuantli como Tezcatlipoca refleja una rica y compleja interrelación entre el ego humano, la lucha interna y el cambio hacia el autoconocimiento y la espiritualidad. La figura de Tezcatlipoca es un recordatorio que la oscuridad y la luz coexisten y forman parte del viaje de la existencia humana. ¿Qué tan importante es Guaguantli? ¿Qué tan importante es Tezcatlipoca? Y es lo que yo les decía. Decimos a veces, es que hay muchas energías, o lo que a veces decimos, hay muchos dioses. No hay. Son solo diferentes advocaciones dependiendo de lo que queremos lograr. Así como Quetzalcóatl, ¿verdad? Yeka Quetzalcóatl, el aire dador de vida. Pero también, para que haya vida, tiene que estar la semillita en la oscuridad. La semillita de una planta, perdón, para que brote, tiene que estar en la oscuridad. ¿Cuándo? La semillita está enterrada en la tierrita. Para que germine, que brote, tiene que estar ahí en la oscuridad. Dentro de la tierra sale. Nosotros como seres humanos nos la pasamos 9 meses dentro de nuestra mamita. Y de ahí ya salimos, pero adentro está la oscuridad. Después venimos a la luz. Por eso se dice dentro de la mitología, siguiendo esta lógica, que lo primero que nació, la primera energía primigenia, es la oscuridad y este es Tezcatlipoca. Después vino la luz, inclusive Nanahuatzin, ¿no? Nanahuatzin, que también es la advocación de Quetzalcóatl, cuando dice que todos los grandes señores se reunieron, necesitamos tener un sol. Y Nanahuatzin se ofreció, se puso mero, ¿no? Los demás no querían, pero yo. Y al momento de entrar, pues, a ese fuego formó el sol. Por eso también Quetzalcóatl representa el sol, la luz. Es dentro de la cosmogonía lo que se viene viendo, ¿no? Bueno, entonces, a grandes rasgos, podemos decir que el Señor del Día, el número 6, no lo debemos de aprender, ¿sí? Es Teoyaomiki. ¿Y qué significa Teoyaomiki? Lo acabamos de ver. Chicuaftli, la lechuza. ¿En qué nos empodera a nosotros con esta lechuza? ¿Qué es lo que nos da para que podamos empoderar? Ahora bien, el, el guaguantli, el del rostro rayado, el del rostro oscuro. ¿Por qué el rostro rayado? Porque precisamente Tezcatlipoca aquí se pinta, ¿no? Su rostro pone una raya, y a veces aquí una raya, desde aquí de su mentón, una raya. Por eso es el rayado o el del rostro oscuro, ¿no? Es esa advocación
¿Qué hace para poder trabajar lo que es estas energías muy presentes y que vibran junto con nosotros, ¿no? Ahora bien, no sé si tuvieran algo que aportar o algo que quisiera, no sé, no les haya quedado claro. Este es el señor del día número 6, ¿sí? Para el próximo martes les voy a pedir a todos ustedes que, que me consigan allá para ustedes una velita, por lo que ya vimos los primeros 6 señores del día, ¿sí? Y la otra velita por lo que no hemos visto. Acuérdense que el número 7 es la bisagra. El volátil número 7 es tiza papalo, la mariposa grisácea, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver con él, con la mariposa grisácea. Ahora bien, podemos decir, bueno, yo no, en mi señor del día, yo no tengo a Teo Yaomiki. No pasa nada. ¿Lo puedo trabajar? Claro. ¿Cuándo? Acuérdense que la cuenta del tiempo, que el tonal powali, ¿cómo se maneja? El tonal powali se maneja por trecenas, ¿sí? Por trecenas. Entonces, en cada trecena, si quiero trabajar a Teo Yaomiki, en cada día número 6, entonces lo puedo yo trabajar, ¿sí? Por ejemplo, hoy, a partir de las 6 a 6:45, ¿qué energía estamos vibrando ahorita? Ujú. ¿Qué energía? ¿Cuál es el numeral del día de hoy? Ujú. ¿Ya? ¿No se acuerdan? El día de hoy estamos a Tonali Omecali, dos casas. Tres Yeyi Quetzalin, Nawi Coat, Nawi Coat, Macuili Miquisli, Macuili Miquisli, Chicuase, Chicuase, Masa, Chicuase, Masa. Entonces, cuando toque el día Chicuase Masa, 7 venado, podemos trabajar esto, ¿sí? Y en cada trecena podemos ir trabajando en el número 6, en el número 6, en el número 6, en el número 6, ¿sí? Con Teo Yaomiki. ¿Por qué? Para poder trabajar con los abuelos. Ellos nos pueden dar sabiduría, inclusive protección. Lo que les decía yo, y no es la única anécdota que vimos, bueno, que escuché yo del abuelito, pues que iba bien resguardado por los abuelos guerreros que ya fallecieron, pero me han contado muchas personas, inclusive en el YouTube he escuchado algunas historias que hablan de eso. Dicen, no, pues yo, bien, voy solo, pero la demás gente me dice, ¿y dónde había sido que llevas a mucha gente? Iba platicando y gritando. No sé, dice, pero yo sé que iba solito, ¿no? O solita, pero es eso, es saberles hablar. ¿Sí, hermanitos? Pues bueno, eso es lo que yo les quería compartir el día de hoy. No sé si quisieran compartirnos algo ustedes, y si no, de mi parte, pues sería todo, ¿no? Mañana vamos a trabajar con Cali, con el ejercicio de Cali, de casa, ¿sí? Bueno, no sé, los escucho si tienen algo que compartirnos, ¿amo? O ya los hice dormir, ¿no? Bueno, pues el que calla, como dice el dicho, el que calla, que otorga, ¿no?
Pues gracias, hermanitos, por acompañarnos y nos vemos el día de mañana. Todos los días vamos a estar con lo de los ejercicios, ¿sí? Y denme la Gracias a usted, oportunidad. maestro. La Sokamati, maestro. Hermanito, Muchas gracias. ¿qué mosta? Tasokamati, Las La queremos. Sokamati, Temachuni. Temachino Yolo. ¿Qué? ¿Qué Pasó como mate, maestro. Mictlán. Buenas noches, maestro. Buenas noches. Mate, se ubican a todos. Buenas Buen noches, día, maestro. hermanitos, buenas noches. La clase de náhuatl básico es mañana. ¿Mande? La clase de náhuatl básico es mañana. Me avisa el hermanito José, dice que sí. Sí. Después de la clase que vamos, acuérdense que la clase vamos a tener 6:30 y terminamos a las 8. 8:30 dice que náhuatl básico lo va a dar mañana. Ah, bueno. Ok. Bueno, está bien. Sí, hermanita, para no perder la secuencia, tener que esta semana. Sí, Ujú. gracias. ¿Te voitas qué? Gracias, maestro. Hasta mañana. Hasta mañana, hermanita, hasta mañana, descansen.